¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video, esta nueva edición de los cursos que hemos estado llevando a cabo sobre análisis de datos, ingeniería de datos, machine learning, data science, business intelligence, todo este conglomerado de información que te he estado trayendo para que tú puedas irte sumergiendo en este vasto mundo de los datos y puedas ir mejorando tus habilidades para que de cara a puedas ir mejorando tu perfil profesional y vayas nutriendo ese CV con nuevas herramientas, nuevas tecnologías, un conocimiento de todas estas arquitecturas que son muy esenciales en el mundo de los datos, de este nuevo mundo de la informática, donde se está dejando ya un poquito de lado la codificación normal, la programación que se acostumbraba a hacer ya hace varios años atrás y se está haciendo esta migración a lo que son los entornos cloud, utilizando justamente arquitecturas de Amazon, de arquitecturas como Databricks, Azure, entre otras. Pero bueno, vamos a ir poco a poco desmenuzando cuál es el funcionamiento de cada una de todas estas mm, arquitecturas, tecnologías, ya después de haber sentado las bases con Python, con el análisis de datos previo que ya tuvimos en este canal. Tú puedes ir dentro de este canal, te invito a que veas los cursos que ya he generado de Python para principiantes, para que justamente puedas ir siguiéndolos, tengas ese conocimiento más robusto y ahora sí ya puedas entrar de lleno a al conocimiento de estas nuevas tecnologías, ¿no? De estas nuevas formas en las que se pueden administrar los datos y hacer diversas cosas como Machine Learning, ya viendo a profundidad el Big Data, que es sumamente importante hoy en día para las organizaciones, para las empresas. Y bueno, te recomiendo que lo vayas a ver. Y ahora te voy a explicar qué es lo que vamos a ver en este video para que tú puedas ir teniendo pues un conocimiento más robusto. Bueno, en este video vamos a ver tres arquitecturas diferentes, pero bastante esenciales en el mundo de la ingeniería de datos, del gobierno de datos, de la ciencia de datos, de la inteligencia artificial, como son los data warehouses, los data lakes y los data lake houses. Esto para que comprendamos cuál es su arquitectura y cuál es la importancia dentro del Big Data. Bueno, pues vamos a empezar con definiendo lo que es la arquitectura de un data warehouse. Un data warehouse es un sistema de información centralizado diseñado para almacenar grandes volúmenes de datos históricos y poder y consolidarlos de diversas fuentes para poder hacer justamente algunas transformaciones, algunos análisis y almacenarlos en una locación donde vamos a encontrar todos estos datos. Estos datos deben de ir eh, ya procesados, tienen que tener una estructura, son datos estructurados los que se van a almacenar en este data warehouse. En un data warehouse puede estar diseñado con una base de datos relacional, ocupando tecnologías como Oracle, ocupando tecnologías como SQL, en donde vamos a poder generar un modelo de tablas que van a estar almacenando estos
esta información de las diversas fuentes que vayamos nosotros a ir agregando al Data Warehouse. Bueno, ¿cuál es la arquitectura de este sistema centralizado de datos? Bueno, lo que vamos a tener es que vamos a ver el diagrama de izquierda a derecha donde vamos a nosotros conocer cuál es la primer capa que compone un data warehouse. La primera capa que compone un data warehouse justamente son los orígenes de información. ¿De dónde vamos a traer esa información? La información la podemos traer de distintas bases de datos que pueden ser bases de datos que tienen información de ventas, de pedidos, de clientes, de productos, a lo mejor de recetas, si es un restaurante el que está intentando almacenar estos grandes volúmenes de información en distintas bases de datos relacionales. También vamos a traer datos de estos CRMs, que son los Client Relationship Management, de los cuales nosotros vamos a descargar esa información, procesarla para meterla en este Data Warehouse. También vamos a traer información de archivos como lo son JSON, CSVs, vamos a también tener archivos, datos que vamos a poder consultar desde una API, descargarlos, no descargarlos, sino poder hacer esa conexión remota a los datos de la empresa, de ese proveedor, de ese tercero que nos va, no, o no solo de ese tercero, sino de algún otro sistema que nos va a devolver la respuesta de esa API con los datos que estamos consultando para nosotros almacenarlos en nuestro Data Warehouse. También podemos tener justamente hablando de datos de terceros, datos demográficos, en este caso como datos del INEGI, datos, no sé, de salud como datos de la OMS. Y hablando de datos de la OMS, también te invito a que revises el canal donde generé un video analizando estos set de datos que nos dejó la pandemia del COVID-19 y utilizando herramientas como un CSV, Pandas y Python para poder hacer ese análisis, generar esas gráficas y ver cuáles fueron las tendencias y los patrones de esa pandemia. Bien, una vez que tenemos los datos, esos datos de distintas locaciones, vamos a almacenarlos en un lugar que nosotros le vamos a denominar staging. Puede pasar por un sistema, podemos hacer alguna transformación, pero realmente no se hacen transformaciones, sino así como están los datos, se intentan meter. No hay ningún cruce, no hay ninguna limpieza, simplemente es mandar los datos a esa base de datos que se va a llamar staging. Una vez estando allí, lo que se sugiere es empezar ahora sí a hacer esos ETL, esas transformaciones. Podemos hacer ese extracción, transformación y carga desde ese staging que ya generamos aquí hacia el warehouse o pasarlo hacia otra capa staging donde ya va a tener algunos cruces, ya va a tener algunas limpiezas y lo podemos mandar ya al Data Warehouse. Eh, También cabe destacar que una vez estando en esta capa de integración de datos central, que es ya el Data Warehouse, donde vamos a estar almacenando vamos a tener esa consolidación de datos históricos ya de todas estas locaciones. Vamos a tener también nosotros una capa de agregación donde vamos a poder hacer consultas, generar esas consultas para reducir la carga en el núcleo,
esa generación de modelos, modelos como, no sé, un modelo de estrella, un modelo, generar índices para las tablas, generar este modelo, los llamados modelos dimensionales, que nos van a ayudar justamente a acelerar más las consultas dentro de esta base de datos que tenemos montada en un servidor determinado. Lo que va a suceder es que nosotros, al generar ese modelo de datos y nosotros empezarlo a llenar, ese modelo de datos que está almacenado dentro de nuestro data warehouse, vamos a irlo nutriendo de esta información que ya estamos procesando, limpiando, transformando para que cuando se requieran hacer consultas, diferentes equipos quieran a realizar consultas sobre este data warehouse que tiene todo ese núcleo de información, sea muchísimo más eficaz y eficiente en lo que se esté buscando explorar. También justo con esta arquitectura tenemos los data marts. ¿Qué es un data mart? Un data mart es un subconjunto del data warehouse que están diseñados para satisfacer las necesidades de análisis de un departamento o función de negocio en específico. Estos departamentos que comúnmente tienen estos data warehouse pueden ser áreas de finanzas, áreas de marketing o áreas de ventas en donde ellos no les preocupa tener la información, un vasto mundo de información que no le va a ser muy relevante para ese departamento y únicamente van a querer tener un pequeño extracto de información de todo lo que se almacenó dentro del data warehouse. Entonces, por eso es que se generan estos data marts que van a estar asignados a cada departamento y puedan hacer esos análisis donde ya tengan donde puedan ocupar estas herramientas para generar reportes o business intelligence, lo comúnmente denominado como business intelligence. Van a poder revisar patrones, van a poder hacer sugerencias a la alta dirección, a la dirección ejecutiva, sobre lo que estén encontrando dentro de este pequeño conjunto de datos destinado a esa área en específico. Entonces, esto es en la arquitectura del Data Warehouse. Es bastante, tiene una complejidad un poquito alta. Ya esto es realmente el diseño el diseño de esta arquitectura, hacer justamente la ingeniería de datos. Esto ya es más enfocado a ingeniería de datos, a ver cómo se van a mover esos datos y cómo se van a nutrir distintas áreas o departamentos de esta información para poder hacer sus análisis, sus reportes y comunicarlo con la alta dirección para que se tomen decisiones sobre el negocio, sobre los clientes y esas decisiones puedan tener esta continuidad en el negocio. Ahora, vamos a pasar a lo que es el Data Lake. El Data Lake es un sistema de datos centralizado que permite almacenar grandes volúmenes de información. A diferencia de un Data Warehouse, un Data Lake tiene muchísimo más poder. Esto porque puede utilizar más capacidad de cómputo y existen distintos proveedores de esta infraestructura que lo pueden hacer, que con el poder y la infraestructura que tienen, hacen las consultas muchísimo más sencillas. Este sistema, el Data Lake, nos permite almacenar datos estructurados, datos semiestructurados y datos no estructurados, sin necesidad de definirlos o transformarlos.
transformarlos previamente. A diferencia de un DataWork tradicional, que sí necesitamos transformar esos datos, no podemos no podemos tener datos no estructurados o semiestructurados. Sí tienen que tener una estructura. ¿A qué me refiero con una estructura? Una estructura se refiere a columnas y filas para poder nosotros hacer esa carga de información a las tablas del Data Warehouse y utilizar la base de datos relacional que hayamos elegido para esta infraestructura, para esta solución de infraestructura que va a ocupar esa empresa en específico. También no se requiere ocupar tanto un esquema de ETL como en el Data Warehouse, que sí necesitamos hacer una extracción, una transformación para poder darles esa estructura a los datos y meterlos a la base de datos, justamente por los beneficios que nos permite de colocar datos no estructurados, semiestructurados o estructurados, justamente datos brutos. Adopta también un enfoque de esquema sobre lectura, lo que significa que los datos se almacenan en su formato original. Es decir, si nosotros vamos a almacenar un video, lo almacenamos y lo podemos consultar. Si nosotros vamos a almacenar imágenes, almacenamos las imágenes y podemos consultar esas imágenes. De una forma más sencilla, también podemos tener datos de sensores eh, y consultarlos con el formato con el cual vienen, cuáles son los orígenes que podemos tener de un Data Lake y los datos que podemos almacenar. Pueden ser datos que existen en bases de datos relacionales, como lo puede ser MySQL, Oracle, podemos tener entre otras bases de datos relacionales, datos de aplicaciones empresariales. Imaginemos que tu empresa tiene un punto de ventas, tu empresa tiene una aplicación donde puedes realizar pedidos, ¿no? Sobre demanda. eh, y de los datos que están en esas aplicaciones empresariales, los podemos almacenar en un Data Lake. A lo mejor no es una empresa, sino es una escuela en donde hay que cargar constantemente, eh, no sé, las calificaciones de los alumnos. Puede ser que necesitemos cargar los registros de los alumnos, como la información de sus credenciales, comprobantes de domicilio, ¿no? Que hay veces en los que se escanea el comprobante de domicilio, viene en formato PDF y se tiene que almacenar en algún sitio para que la consulta sea muchísimo más rápida. También podemos almacenar datos de redes sociales. em, Podemos almacenar datos de sensores que ocupan el Internet de las cosas, entre otros datos que no necesariamente tienen esa estructura de columnas y filas. ¿Cuál es lo que el Data Lake nos ofrece? Justamente nos ofrece esa manera de consultar los datos mediante Apache Spark, Hadoop o Hive. Mm, También ya existen otras tecnologías de Amazon Web Services, pero las más comunes y de código abierto son Apache Spark, que este lenguaje, no lenguaje como tal, pero sí esta solución que nos plantea la fundación de Apache, permite hacer esas consultas con el poder que tiene un Data Lake, que normalmente
ocupa lo que es el nodo maestro y los workers, el master y los workers, esto para poder em, eh, reducir la carga del trabajo, reducir la carga de trabajo y distribuirla para que las consultas sean más rápidas. Y también nos ofrece también podemos hacer ese gobierno de datos dentro de un data lake, que es el gobierno de datos, es la forma en la que nosotros podemos organizar la información para que tengan esa categorización y nosotros, al asignarle una categoría a un set de datos, podamos ir a consultarlos más rápido. Es decir, necesito conocer datos demográficos. Si tenemos esa categoría de datos demográficos, ya sabemos que dentro de esa categoría vamos a encontrar tablas que tienen datos demográficos de una forma más sencilla. O no sé, quiero ver datos de animales, por decirlo de algún modo. Pues nos vamos a la sección de animales y en la sección de animales vamos a tener esa visualización de tablas donde únicamente hay información relacionada con animales o necesitamos conocer datos sobre enfermedades o sobre virus. Bueno, entonces vamos a el gobierno de datos que dice virus y en virus vamos a tener varias tablas en donde nosotros vamos a poder conocer cuáles son los virus más peligrosos, los virus que ya tienen alguna cura, virus que nada más tienen tratamiento, eh, no sé, la cantidad de personas que han tenido un contagio con ese virus desde el año 2000, a los virus que se han transformado en pandemias entre otros datos, pero ya conociendo esa categorización, donde ya estamos agrupando esas tablas y esos datos, ese gobierno. Y una vez que le hayamos dado ese gobierno de datos a dentro de este Data Lake, que ya viene de los datos no estructurados, datos semiestructurados o datos estructurados, ya vamos a nosotros poder hacer uso de esta información con herramientas como visualización de datos para generar reportes de Business Intelligence y hacer esta entrega de información a la dirección ejecutiva y que tome decisiones sobre el negocio, hacer Machine Learning o inteligencia artificial, porque ya tenemos esa claridad de los datos, esa organización que nos va a permitir a nosotros implementar modelos de inteligencia artificial. Y al final tenemos el Data Lake House. El Data Lake House es una unión de las bondades que tiene el Data Warehouse y el Data Lake, en donde vamos a encontrar lo mejor de ambos mundos. Y también vamos a poder nosotros almacenar datos eh, estructurados, semiestructurados y no estructurados en su base, solo que aquí nos está dando esa facultad de dividirlo en tres tablas. Este diagrama es como podemos nosotros ver la arquitectura en Databricks, que viene lo que es las tablas bronze o la base de datos bronze, silver y gold. O para otros términos, landing, secundaria y mezcla, donde nosotros en la primera fase
de almacenamiento de los datos, vamos a tener el dato bruto como viene desde sus distintas locaciones. En la parte Silver, nosotros vamos a tener ya ese tratamiento al dato. Ya le dimos, ya identificamos algún error que traigan los datos, caracteres que no tienen mucho sentido, datos, quitamos datos nulos, eh, identificamos errores que no debería de tener esa información en cuanto a negocio, ¿no? Ya validamos con las áreas de negocio si esta información es correcta. Si no es así, ya negocio nos dijo que ya negocio corrigió esos datos y nosotros ya los almacenamos correctamente en esta capa. Y la última capa, que es la Gold o la de mezcla, nosotros vamos a tener ya estos datos cruzados. Podemos generar nuevas tablas con los datos que tenemos en la capa Silver, porque ya les dimos ese tratamiento, ya los gobernamos. Entonces, una vez que está hecho eso, nosotros vamos a poder ya ocuparlos para hacer agregaciones o es el nivel de negocio, ¿no? O sea, ya eh, áreas dedicadas a hacer ciencia de datos, business intelligence, marketing, finanzas, van a consumir estos datos porque ya los organizamos, ya se les dio ese tratamiento y podrán, podrán agilizar sus consultas y tomar mejores decisiones basadas usando esta última capa. Y bueno, esto es cómo está generada la arquitectura. También vamos a ver un poquito de las ventajas y las desventajas. Vamos a recordar un poquito las ventajas y las desventajas del Data Warehouse que tenemos como ventajas, que tenemos esos datos consolidados y unificados, lo que integra datos de distintas fuentes, proporciona una vista única y consistente de la información empresarial, mejora la toma de decisiones, ofrece insights históricos y tendencias que permiten decisiones estratégicas más informadas y basadas en datos, rendimiento de consultas mejorado. Esto es optimizado de acuerdo a al modelo de datos que ocupamos para nosotros mm, mejorar la eficiencia de estas consultas, ¿no? Y que las áreas que vayan a ocupar, que vayan a hacer análisis con estos datos, no tarden mucho en hacer estas consultas. Análisis histórico más profundo permite analizar grandes volúmenes de datos históricos para identificar patrones y predecir tendencias futuras. Esto es ya aplicado un poquito a Machine Learning, calidad de datos mejorada. Aquí lo que quiere decir es que en el proceso ETL, nosotros al hacer este proceso tenemos una mayor certeza de de la información que estamos manejando y cómo nosotros la vamos a pulir para almacenarla. Tenemos el soporte para herramientas de BI, que es la base de las herramientas de Business Intelligence y Reporting, facilitando la creación de informes y dashboards. Como ya está la información almacenada después de nosotros haber hecho ese ETL correctamente. En el ETL lo que se busca justamente es quitar la, es implementar esa calidad al dato. ¿Por qué? Porque nosotros ya le estamos diciendo en el código, mira, quita nulos, identifica datos con caracteres extraños. Mm, no sé, eh, compara el volumen de datos que tenemos en esta ingesta con respecto a lo que teníamos en el mes anterior, más, eh, entre otras más condiciones que nosotros le metemos en el ETL. Reducción de la carga en sistemas operacionales, las consultas analíticas
que se desvían del data warehouse, evitando impactar el rendimiento de los sistemas transaccionales, seguridad y gobernanza de datos. Permite implementar políticas de seguridad y gobernanza uniformes para todos los datos analíticos. Análisis de autoservicio facilita que los usuarios de negocio accedan y exploren los datos de forma independiente, reduciendo la dependencia del equipo de TI. Mejora, sí, esto es una parte muy importante en donde eh, el área de ingeniería de datos debe de estar capacitado técnicamente para llevar a cabo la construcción de esta solución de datos. Y así ya las áreas de TI no tendrían mucho impacto dentro de este sistema. Así tendrían ese impacto justamente para gestión de accesos, control de accesos, el mantenimiento a los servidores donde está montada esa base de datos, entre otras cosas. Mejora la experiencia del cliente. Al entender mejor los patrones de comportamiento de los clientes, las empresas pueden personalizar servicios y productos. Eh, bueno, ¿cuáles son las desventajas? Un alto costo inicial. La implementación requiere inversiones significativas en hardware, software y personal especializado. Es lo que comentábamos hace un instante, en donde la empresa va a tener que invertir en recursos de servidores, de lenguajes en personal capacitado para poder realizar esas tareas, ya que la empresa se va a autogestionar usando esta solución. Complejidad de diseño e implementación. Diseñar un data warehouse efectivo es complejo y requiere un conocimiento profundo del negocio y de las tecnologías de datos. Esta parte es muy importante porque se tiene que tener personas híbridas, capacitadas justamente para poder tener un entendimiento del negocio, de cómo se mueve esa compañía y a la vez tengan el nivel técnico suficiente para poder implementar una nueva, una mejora a sus sistemas de información. Tiempo de implementación extenso, puede llevar meses o años implementar completamente un data warehouse empresarial funcional. Esto porque se necesitan varios discoveries, se necesita la generación de un modelo de datos que permita la correcta eficiencia y eficacia de las consultas. eh, a- Normalmente esto tarda de 6 meses a un año en poder estar implementado correctamente en empresas medianas o grandes, ya que si la empresa es pequeña y se va implementando su modelo de datos desde cero, tomando en cuenta estas consideraciones, a la larga se va a ir robusteciendo y va a ser muchísimo mejor, pero se tiene que contratar justamente este personal capacitado en tecnologías informáticas, habilidades técnicas bastante fuertes, pero que también puedan tener que tengan este lado de negocio, este entendimiento del negocio para poder implementar esa solución eficazmente. Mantenimiento continuo. Requiere un mantenimiento constante, incluyendo la gestión de tele, actualizaciones de esquemas y optimización del rendimiento. También aquí es justamente donde entran las áreas 100% de tecnología para poder tener el mantenimiento de los servidores y la actualización de los sistemas operativos, del software que se esté ocupando, de la actualización del versionado de los lenguajes de programación que se estén ocupando para hacer las extracciones, transformaciones y cargas. Justamente ver el rendimiento de que esos procesos o pipelines puedan durar a lo largo del tiempo. Porque normalmente cuando se hacen mm, estas, estos ETLs, se necesita tener mesas de trabajo donde el ingeniero de datos
tenga este contacto con la gente de negocio, no sé, riesgos o fraude o marketing, para poderle dar el mantenimiento, porque qué tal y una regla de negocio cambia y no se le aplicó a ese código que ya se había generado y al momento de ejecutarlo, truena, ¿no? Se muere el proceso y no se está cargando la información correctamente. Entonces también ese mantenimiento del código. Potencial de data Graveyard. Sin una gobernanza adecuada, puede convertirse en un repositorio de datos sin uso o desactualizados. Este es casi el coco de muchos equipos de trabajo en donde tenemos almacenados datos, pero no sabemos ni qué son esos datos. O hay veces en las que, dependiendo las necesidades del negocio, van a estar pidiendo la creación de nuevas tablas. Entonces, un equipo dedicado puede estar generando lo mismo que otro equipo. O sea, hay redundancia en datos y no se está llevando a cabo el correcto gobierno de estos datos, lo que hace que no se vayan a ocupar correctamente estos datos, o que en un lado tengamos una parte, en otro lado otra parte, o simplemente sea lo mismo. Rigidez ante cambios rápidos. La estructura del Data Warehouse puede ser rígida, dificultando la adaptación a cambios rápidos en los requisitos de negocio o nuevas fuentes de datos. Justamente por cómo está diseñando el Data Warehouse, es muy difícil poderle hacer algún cambio, ¿no? O sea, si necesitamos hacer la actualización del sistema operativo o una actualización, se encontró que hay un mejor rendimiento usando una nueva tecnología, la adaptación a eso va a ser bastante difícil, va a ser bastante difícil. Y también tenemos una escalabilidad costosa. Escalar un data warehouse tradicional puede ser costoso y complejo a medida que el volumen de datos crece exponencialmente. Eso sí, los datos en estas empresas normalmente va a hacer que sigan creciendo. Y va a seguir creciendo, y va a seguir creciendo, y va a seguir creciendo. Entonces va a llegar un punto en el que vamos a necesitar más memoria. Comprar más memoria actualmente es bastante costoso. El riesgo de desfase tecnológico. Las tecnologías del Data Warehouse evolucionan y el sistema puede volverse obsoleto si no es actualizado o se migra periódicamente. Esto también es algo sumamente complicado, porque si tenemos una versión de una base de datos en específico, puede ser que dentro de unos 3 4 años ya esa versión ya no le esté dando ese power a las consultas y se necesite cambiar, lo que va a hacer que esa actualización, ese pase, sea bastante complicado. También actualizar lenguajes de programación es complicado. Si se están ejecutando procesos automáticos con una versión del lenguaje en específico, va a ser complicado hacer la actualización, porque qué tal y en la nueva actualización se quita una dependencia, un módulo, una librería que se estaba ocupando y ya no se está ocupando de la misma manera o cambia la sintaxis. Entonces eso lo hace complicado. Para la parte del riesgo de desfase tecnológico, también para los sistemas operativos. Si tenemos una versión de algún sistema operativo un poquito obsoleto que ha pasado en grandes corporaciones donde se quedaron con un sistema, por ejemplo, de Windows o Linux antiguo, es bastante riesgoso y más fácil para los hackers poder hacerle daño a estos sistemas, ¿no? Se vuelven más vulnerables si no hay nuevas actualizaciones del sistema operativo, que hoy en día los proveedores de estos sistemas operativos los hacen más seguros. La curva de aprendizaje para usuarios. Aunque es más fácil de usar que los sistemas operacionales, los usuarios aún necesitan capacitación para explorar el Data Warehouse de manera efectiva. Este punto es bastante cierto, pues
Cuando hay un nuevo ingreso de una persona en el equipo, se necesita capacitarlo para que pueda entender cómo está construido ese data warehouse en específico. Y esta curva de aprendizaje, por muy buena que sea la persona, le va a llevar algo de tiempo, que no está exenta de errores. También el hecho de poder, una vez de que entienda cómo está la arquitectura del warehouse, diseñado en la empresa, implementado en la empresa, tiene que conocer cuáles son las tecnologías utilizadas para los ETLs, comprender el código del ETL, lleva su tiempo y su curva de aprendizaje. También, bueno, vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de los Data Lakes. Las ventajas y las desventajas. Bueno, las ventajas, flexibilidad de datos. Almacena datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Esto es bastante bueno a comparación de un warehouse en donde pues tú puedes almacenar el dato base en el Data Lake. Costo y efectividad. Generalmente utiliza un almacenamiento a bajo costo como almacenamiento de objetos o HDFS. Análisis avanzado permite realizar análisis avanzados, machine learning y ciencia de datos sobre datos brutos y sin procesar. Escalabilidad, diseñado para escalar horizontalmente, para manejar petabytes y exabytes de datos. Esto es mejor, ya que la escalabilidad, como lo vimos en un Data Warehouse, es bastante compleja. En cambio, en este tipo de arquitecturas, de soluciones de datos, la escalabilidad es muchísimo mejor, ya que nosotros podemos nutrirlo de más memoria, ya que están diseñados justamente para almacenar mucha cantidad de datos y aparte nosotros podemos cargarle bastante cantidad de datos históricos y vamos a obtener mejores análisis de Machine Learning o mejores exploraciones teniendo la referencia de años pasados para tomar decisiones futuras. Agilidad permite una rápida ingesta de nuevos datos sin necesidad de un esquema predefinido, acelerando la innovación. Aquí justamente la ingesta de datos es muchísimo más sencilla a comparación de un data warehouse. Y tenemos también vista holística de negocio, consolida datos de múltiples fuentes, ofreciendo una visión completa de la organización. Transformación bajo demanda, los datos se transforman solo cuando se necesitan para un análisis específico, esquema sobre lectura. Exacto, aquí si negocio, si las áreas de negocio requieren hacer algún análisis en específico, se lo van a solicitar a un área dedicada como ingeniería de datos o el área de Chief Data Officer, donde les van a solicitar alguna nueva tabla, algún nuevo set de datos que les permita eh, este procesamiento, ¿no?, de los datos. Almacenamiento de datos históricos, ideal para mantener un registro histórico completo de los datos brutos. Sí, nos permite almacenar muchísima información, lo cual nos va a ayudar a tener una mejor toma de decisiones con base en los datos históricos que tenemos disponibles. Reducción de la pérdida de información, almacena todos los datos, incluso aquellos que no tienen un uso inmediato, lo que puede revelar insights futuros. Sí, o sea, el hecho de poder almacenar los datos en bruto, a lo mejor hoy no voy a necesitar estos datos de redes sociales, pero quién sabe si en algún futuro, en algún análisis exploratorio, nos imaginemos que necesitamos conocer las tendencias de redes sociales del año 2020, cómo nos estaban percibiendo los clientes en ese entonces, o cómo estaban percibiendo los clientes ese sector em, empresarial a comparación de cómo se está haciendo ahorita. Soporte para Big Data es la base de muchas arquitecturas de Big Data, habilitando tecnologías como Hadoop y Spark. Sí, estas tecnologías como Hadoop y Spark nos van a permitir justamente el manejo de eh, datos a gran escala.
que lo va a hacer muchísimo más sencillo. Desventajas, data swamps, pantanos de datos. Esto es muy importante, ya que sin una buena organización de estos datos vamos a tener una cosa enorme de datos que a la larga va a ser muy complicado poder nosotros saber qué es específicamente lo que tenemos almacenado allí. Puede llegar un momento en el que haya 100.000 tablas generadas, 200.000 tablas generadas, pero realmente no sabemos qué información exacta tienen cada una de esas tablas. Entonces, si desde un inicio en el lago de datos no se genera un buen gobierno, una buena gobernanza, en un futuro va a ser muy complicado saber de qué información tenemos almacenada allí. Complejidad de gestión requiere habilidades y experiencias significativas para su configuración, mantenimiento y gobernanza. Sí, necesita gente capacitada a alto nivel para poder llevar la gestión de un lago de datos, que no es algo muy sencillo, ya que se necesitan tecnologías como saber Linux bastante bien y justamente conocer la distribución de este lago de datos, sus nodos, etcétera, para darle ese mantenimiento. Rendimiento de consultas. Las consultas ad hoc sobre datos brutos pueden ser lentas si no se optimizan las participaciones y formatos de archivo. Este punto es muy bueno tocarlo y no solo es propio de un lago de datos, sino también puede ser de un data warehouse. Si al hacer el diseño de la base de datos o de la tabla, no lo hacemos con los estándares o con las buenas prácticas, cuando esa tabla tenga bastante información y nosotros queramos hacer una consulta, va a ser sumamente complicado tener una respuesta oportuna y aunque utilicemos altas tecnologías, bastantes servidores, poder de cómputo, todo también implica mucho en cómo está construida esa tabla, cómo está construido ese modelo de datos que nos va a ayudar a nosotros procesar mejor la información y hacer unas mejores consultas. Seguridad y cumplimiento. Implementar una seguridad granular y cumplir con las normativas puede ser complejo debido a la heterogeneidad de datos. Aquí va a ser muy complicado seguir las normativas que tienen, por ejemplo, estos manuales de gobierno de datos porque, bueno, son datos que son muchos, ¿no? O sea, son datos que tenemos de archivos, PDF, CSV, JSON, archivos de bases de datos, no sé, datos de sensores, datos de redes sociales. O sea, es muy difícil darles ese cumplimiento, ¿no? Exactamente como lo marca la regla. Calidad de datos, sin procesos claros de limpieza y validación, la calidad de datos puede ser un desafío. Sí, si desde un inicio no se tiene esa correcta calidad de datos, ver realmente que los datos que se están ingestando en el Data Lake sean buenos, precisos, pues a la larga va a ser bastante complicado darles esa calidad. Porque imaginemos que tenemos una tabla histórica que está conteniendo datos de clientes de hace 7 años e identificamos que una columna tiene inconsistencia en los datos, ¿no? No sé, el CURP de la persona, no de las personas, tiene caracteres difíciles de comprender. Entonces, ahí darle esa calidad al dato va a ser muy difícil. Falta de herramientas estándar. Aunque hay herramientas populares, la integración y el ecosistema pueden ser menos maduros que en los data warehouses tradicionales. Dificultad de gobierno de datos, asegurar la coherencia, el linaje y la propiedad de los datos es un desafío constante, sí, más cuando tenemos cientos de tablas. Saber eh, que esta tabla que está ahorita puede haber sido creada por cuatro, cinco, seis tablas,
pero que pasó por procesos diferentes. em, Seguir ese linaje para ver desde dónde vienen los datos, poderlos actualizar, darles esa calidad, ese gobierno, identificar a lo mejor que el error en el dato viene desde la tabla, las fuentes de información. O sea, ese linaje es bastante complejo. Requerimientos de habilidades. Demanda profesionales con conocimientos en Big Data, programación, Python, Scala, SQL y herramientas específicas del ecosistema. Sí, a veces es complicado encontrar a personal que cumpla con estas habilidades, justamente para poder darle ese mantenimiento, ese soporte eh, al ecosistema. Costo de herramientas y licencias, aunque el almacenamiento es barato, algunas herramientas de procesamiento o gobernanza pueden tener costos de licencias significativos. Sí, o sea, si montamos un Data Lake, puede ser bastante, podemos reducir costos, pero ya utilizar herramientas de gobernanza de datos que son on-premise, que tienen algún modo de pago, va a ser complicado y son bastante costosas esas herramientas. Entonces sí vamos ahí a tener un poquito de problema. La curva de aprendizaje, existe una curva de aprendizaje considerable para equipos que no están familiarizados con los conceptos y tecnologías de un Data Lake. Al inicio, entrar en este mundo del Data Lake, del Data Warehouse, eh, es complicado y más en empresas donde constantemente se requiere avanzar con la información y hacer entregables rápidos. Hacer ese cambio, ese switch y poder capacitar en ese momento al equipo, para que tenga los mejores resultados es difícil, es complejo. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a dejar este video porque ya se hizo bastante largo. Si te gustó, dale like, suscríbete, comparte con tus amigos para que, con familiares, si conoces a alguien que está en este mundo de los datos, puedes dejar tu comentario si no estás de acuerdo en alguno de los puntos, en algo que tal vez se me pasó. Y nos vemos en el siguiente video.